¿Alguna vez te has sentido al límite, buscando ayuda en lo desconocido? En este video, descubrirás historias reales de personas que enfrentaron lo imposible y encontraron respuestas en un lugar inesperado, la Santa Muerte. Desde milagros que cambiaron vidas hasta advertencias que salvaron familias, estos relatos te llevarán al borde de lo inexplicable. Quédate hasta el final para conocer el poder oculto que muchos aseguran haber sentido, y prepárate, porque una vez que entras en este mundo, nada vuelve a ser igual. Encuentros con lo desconocido. Desde siempre, la Santa Muerte ha sido una figura envuelta en misterio y reverencia, temida y adorada por aquellos que, en algún punto de sus vidas, sintieron la necesidad de su protección o consejo. Su presencia en la cultura mexicana es innegable, y aquellos que recurren a ella aseguran que es una protectora justa, aunque implacable, que exige respeto. Esta historia reúne varias experiencias de personas que, en momentos de desesperación o peligro, buscaron su ayuda y sintieron su intervención, a veces con resultados inesperados. Una de las primeras historias proviene de Marco, un conductor de taxi en la Ciudad de México que siempre había sido un hombre prudente y respetuoso con sus clientes. Una noche, mientras recorría las calles del centro en busca de pasajeros, experimentó algo que jamás olvidaría. Era una madrugada tranquila, el aire estaba fresco y solo se escuchaban los sonidos lejanos de la ciudad durmiente. Marco esperaba ver alguna señal de un cliente cuando, de repente, una figura oscura apareció en la acera. La persona llevaba una capucha que le cubría la mayor parte del rostro, pero Marco notó de inmediato que había algo extraño en ella. Sin pensarlo demasiado, se detuvo y bajó la ventana. ¿Necesita un taxi?, preguntó con una amabilidad automática. La figura asintió, y antes de que se diera cuenta, ya estaba acomodándose en el asiento trasero de su auto. Un escalofrío recorrió la espalda de Marco, aunque no sabía explicar por qué. Durante el trayecto, el pasajero permaneció en silencio, y la tensión en el auto era casi palpable. Marco intentó no mirar hacia atrás, concentrándose en la carretera. Finalmente, llegaron a un destino solitario, una zona de la ciudad que Marco no frecuentaba. Al detenerse, el pasajero le ofreció un billete viejo y desgastado como pago. Marco, al tomarlo, sintió un frío extraño y un peso en el ambiente. «Gracias», dijo el pasajero con una voz que resonó en el auto como un eco. Antes de que Marco pudiera responder, la persona ya había desaparecido en la penumbra de la calle. Al regresar a casa, Marco notó que el billete se había desvanecido, y una ligera figura blanca, similar a un esqueleto, parecía marcada en el asiento trasero. Desde entonces, comenzó a tener pesadillas y a sentir que alguien lo observaba cada noche. Con el paso de los días, la situación empeoró. Las noches se volvían insoportables y, al borde de la desesperación, decidió acudir a un amigo que conocía sobre las creencias y ritos de la Santa Muerte. Fue él quien le sugirió que hiciera una ofrenda, un acto de respeto y devoción, para calmar el espíritu que lo perturbaba. Marco, aunque escéptico, siguió las indicaciones, y después de ofrecer una pequeña estatua de la Santa Muerte en un altar improvisado, las apariciones cesaron. A partir de entonces, Marco mantuvo el altar en su hogar y le daba ofrendas ocasionales, convencido de que su vida había sido tocada por una fuerza más allá de lo terrenal. La promesa de Alejandro. Alejandro siempre había sido un hombre de negocios exitoso. Era dueño de varios locales en su ciudad natal, Guadalajara, y su vida parecía ir de maravilla. Sin embargo, tras una serie de malas decisiones y algunos socios poco confiables, su situación financiera empezó a desmoronarse. De la noche a la mañana, Alejandro se encontraba al borde de la bancarrota, sin saber qué hacer para evitar la ruina. En su desesperación,
decidió recurrir a lo que él consideraba su última esperanza, la Santa Muerte. Había escuchado rumores de que algunos empresarios y comerciantes en su situación le habían pedido ayuda a la Santa Muerte y, según decían, ella no los había defraudado. Aunque nunca había sido devoto ni había recurrido a prácticas esotéricas, la desesperación lo llevó a investigar sobre los rituales de devoción y las ofrendas que se hacían a la Santa Muerte. Su incertidumbre y necesidad de encontrar una solución fueron más fuertes que cualquier escepticismo que pudiera tener. Con algo de miedo y mucho respeto, Alejandro se preparó para su primer ritual. Adquirió una pequeña figura de la Santa Muerte, cuidando que estuviera hecha de materiales tradicionales. Colocó la figura en un rincón tranquilo de su oficina, rodeada de flores, velas y algunas monedas como ofrenda inicial. Aquella noche, cuando estuvo a solas, se arrodilló frente a la figura y le hizo una promesa: si lograba salvar su negocio, se comprometería a darle ofrendas constantes y a mantener su altar en el lugar de honor que le correspondía. En los días que siguieron al ritual, Alejandro empezó a notar pequeños cambios. Un cliente antiguo lo contactó para cerrar un acuerdo, y una deuda que creía perdida le fue pagada en su totalidad. Estos eventos, aunque aparentemente insignificantes, comenzaron a darle el impulso que necesitaba para salir adelante. En cuestión de semanas, sus negocios volvieron a estabilizarse y pronto comenzó a obtener ganancias inesperadas. Alejandro estaba convencido de que su promesa a la Santa Muerte había sido la clave de su recuperación. Así que, fiel a su palabra, comenzó a cuidar su altar con dedicación. Cada mes, le ofrecía flores frescas y velas, y en ocasiones especiales, agregaba pequeñas ofrendas de dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comodidad del éxito renovado le hizo olvidar poco a poco su compromiso. Un día, en una decisión impulsiva, decidió retirar el altar de la Santa Muerte de su oficina, sintiendo que ya no lo necesitaba. Pensó que podía mantener su vida en orden por sí mismo. Sin embargo, esa misma semana, empezó a notar que las cosas iban mal de nuevo. Algunos clientes importantes cancelaron sus contratos, y uno de sus locales fue cerrado inesperadamente por problemas legales. En medio de esta segunda caída, Alejandro recordó la promesa que había roto. Decidió restablecer el altar y pedir perdón a la Santa Muerte por su descuido. Tras hacer una nueva ofrenda y renovar su devoción, los problemas comenzaron a disiparse, aunque no sin un sentimiento de advertencia. A partir de entonces, Alejandro comprendió que el respeto y la lealtad eran fundamentales en su relación con la Santa Muerte y que, al romper su promesa, había puesto en riesgo su bienestar. Desde ese día, Alejandro mantuvo su altar, agradecido y consciente de la importancia de cumplir sus compromisos, especialmente con una fuerza tan poderosa y misteriosa. La protección de Clara. Clara era una madre soltera que trabajaba incansablemente para mantener a sus 2 hijos. Vivía en una colonia peligrosa, y cada día, cuando salía temprano a trabajar, enfrentaba el temor constante de no regresar a casa. Las historias de asaltos y violencia eran comunes en su barrio, y esa inseguridad hacía que Clara viviera con una ansiedad constante. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, vio un puesto donde vendían figuras de la Santa Muerte. Aunque no era devota, había oído que muchas personas recurrían a ella para pedir protección, especialmente en situaciones difíciles. Al observar una figura blanca que parecía transmitir paz y serenidad, Clara sintió un impulso inexplicable de llevársela consigo. Adquirió la pequeña figura y, al llegar a casa, le hizo un pequeño altar en una repisa junto a la puerta de entrada. Esa noche, cuando sus hijos ya dormían, Clara encendió una vela blanca y, con voz suave, pidió protección para su familia. No pedía riquezas ni lujos, solo deseaba vivir tranquila y mantener a sus hijos a salvo de cualquier peligro. Aunque no tenía experiencia en rituales,
colocó algunas flores frescas frente a la figura y recitó una breve oración, confiando en que la Santa Muerte la escucharía. Al día siguiente, mientras iba de camino al trabajo, pasó por una calle que solía evitar. Al doblar la esquina, un hombre la interceptó y en un instante, Clara pensó que estaba a punto de ser asaltada. Sin embargo, el hombre, al verla de cerca, dio un paso atrás y con una expresión de sorpresa y terror, se marchó sin decir una palabra. Clara, aún en shock, no entendía qué había pasado, pero un extraño alivio la invadió. Con el tiempo, Clara comenzó a notar más de estos encuentros fortuitos. En varias ocasiones, individuos con intenciones dudosas se acercaban a ella solo para alejarse de repente, como si algo invisible los repeliera. En una ocasión, una vecina que conocía las creencias de Clara le dijo que había visto una figura espectral junto a ella en una noche oscura, y que parecía un guardián, siempre a su lado. Desde aquel momento, Clara redobló sus oraciones y ofrendas a la Santa Muerte. Su devoción creció, y cada día, antes de salir, le pedía protección para ella y sus hijos. La figura blanca de su altar se convirtió en el símbolo de su esperanza y en su compañera en los momentos de miedo. Clara sentía que, de alguna manera, su familia estaba protegida por esa presencia poderosa que la había elegido para cuidarla. Aunque no dejó de tener precauciones, Clara sentía que la Santa Muerte había escuchado su ruego, y gracias a ello, vivió con mayor tranquilidad en medio del caos de su entorno. Con el tiempo, recomendó a otras personas que acudieran a la Santa Muerte, pero siempre les recordaba que debían mostrarle respeto, lealtad y gratitud. En su experiencia, la Santa Muerte se había convertido en la protectora que siempre había buscado. La ayuda de Miguel. Miguel era un joven que había crecido en un ambiente difícil. Desde muy joven, se vio envuelto en problemas y malas decisiones. La vida en las calles lo había llevado a cruzar la línea de la legalidad en varias ocasiones, y aunque intentó en más de una ocasión salir de ese mundo, siempre terminaba regresando. Había escuchado hablar de la Santa Muerte desde que era niño, y aunque muchos la veneraban por protección y ayuda, él siempre la había visto como una figura lejana, como algo que no necesitaba ni entendía. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando fue detenido en medio de un operativo policial. Pasó semanas en la cárcel, enfrentando cargos graves que podrían costarle varios años de libertad. Durante esos días de incertidumbre, su desesperación creció, y el arrepentimiento por sus acciones lo invadió profundamente. Miguel se sentía solo, sin esperanza y sin saber qué sería de él. Fue en ese momento, cuando estaba al borde de la desesperación, que un compañero de celda le habló de la Santa Muerte. Este hombre, con una voz firme y mirada profunda, le contó cómo había visto su vida transformada gracias a la ayuda de la Santa Muerte. Le explicó que, si le pedía ayuda con respeto y sinceridad, ella podría interceder por él y darle una segunda oportunidad. Al principio, Miguel dudaba, pero, impulsado por el desespero, decidió intentarlo. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos y, en silencio, dirigió sus pensamientos a la Santa Muerte. No tenía altar ni vela, solo un profundo deseo de cambiar y salir de esa situación. Miguel le pidió ayuda con el corazón en la mano. Le prometió que, si lograba salir en libertad, cambiaría su vida y dedicaría sus días a mejorar como persona. No esperaba que algo milagroso ocurriera, pero al menos sentía que, al abrir su corazón, encontraba una pequeña chispa de esperanza. A los pocos días, algo inesperado ocurrió. Un abogado que Miguel jamás había visto llegó para ayudarlo, asegurando que un familiar distante había decidido contratar sus servicios. A pesar de no conocer a nadie que pudiera hacer semejante acto, Miguel aceptó la ayuda. Las semanas pasaron, y contra todo pronóstico, logró salir en libertad condicional. Aunque no entendía cómo había ocurrido todo,
en su interior sentía que había recibido una respuesta a su ruego. Una vez en casa, Miguel recordó su promesa. Con el poco dinero que tenía, compró una pequeña figura de la Santa Muerte y montó un altar en un rincón de su cuarto. Encendió una vela y, con palabras sinceras, agradeció la ayuda recibida. Desde ese momento, su vida comenzó a cambiar. Encontró trabajo en un taller mecánico y comenzó a rodearse de personas que, como él, buscaban una vida mejor. Día a día, su devoción a la Santa Muerte crecía, y en cada logro y cada obstáculo superado, le daba gracias. Miguel se convirtió en un hombre de palabra, y, aunque su pasado seguía siendo una carga que debía llevar, sentía que la Santa Muerte lo acompañaba y lo protegía. Con el tiempo, comenzó a hablar de su experiencia con otras personas en situaciones difíciles, compartiendo cómo la devoción y el cambio sincero podían transformar una vida. Hoy, Miguel sigue fiel a su promesa y no ha dejado de agradecer a la Santa Muerte por la segunda oportunidad que le dio. La prueba de Carmen. Carmen siempre había sido una mujer escéptica, alguien que no creía en fuerzas sobrenaturales ni en entidades divinas. Su vida giraba en torno a lo tangible, a lo que podía ver y tocar. Había tenido una infancia difícil y, con mucho esfuerzo, logró construir una vida estable para ella y sus hijos. Sin embargo, un trágico accidente la dejó gravemente herida, y los médicos no le dieron muchas esperanzas de recuperación completa. Los primeros días después del accidente fueron los más duros de su vida. Carmen, una mujer que siempre había sido fuerte y autosuficiente, se encontró en una cama de hospital, sin saber si alguna vez podría volver a caminar. Su desesperación era tal que comenzó a cuestionarse todo lo que alguna vez había creído. Su escepticismo no la preparó para enfrentar una situación en la que no tenía control alguno y, en su desesperación, pensó en todas las opciones posibles para encontrar una solución, aunque fuera en lo inexplicable. Fue entonces cuando su amiga Lucía, una ferviente devota de la Santa Muerte, la visitó en el hospital. Lucía le llevó una pequeña figura de la Santa Muerte y le explicó cómo esa presencia la había ayudado en momentos de dificultad. Aunque Carmen no creía en esos ritos, el gesto de su amiga y el apoyo emocional que le brindaba fueron suficientes para que aceptara la figura. La colocó en la mesita junto a su cama, sin pensar demasiado en ello. Sin embargo, durante las largas noches de soledad en el hospital, Carmen empezó a mirar aquella figura con más detenimiento. Al principio, lo hacía con curiosidad, luego con cierta incomodidad, pero, finalmente, con un poco de esperanza. Una madrugada, tras una serie de dolores intensos, Carmen cerró los ojos y, entre lágrimas, pidió ayuda a la Santa Muerte. No pedía milagros, solo la fuerza para soportar el dolor y la incertidumbre. Los días que siguieron fueron difíciles, pero Carmen comenzó a notar algo distinto en su interior. A pesar del dolor y de la recuperación lenta, sentía una especie de paz que la ayudaba a enfrentar cada día. Con cada sesión de rehabilitación, se daba cuenta de que tenía una fuerza que no sabía de dónde provenía. Los médicos estaban sorprendidos por su progreso, ya que su recuperación parecía avanzar más rápido de lo esperado. Carmen, aunque seguía siendo escéptica en muchos aspectos, sintió que había algo especial en la figura de la Santa Muerte. Sin entenderlo del todo, comenzó a hablarle cada noche, agradeciendo la fortaleza que le permitía seguir adelante. Esa paz inexplicable se volvió una parte importante de su proceso, y poco a poco, su vida recuperó la estabilidad que tanto había anhelado. Con el tiempo, Carmen regresó a casa, llevando consigo la pequeña figura que le había regalado Lucía. Aunque no se convirtió en una devota ferviente, sentía un respeto profundo por la Santa Muerte, y la figura ocupaba un lugar especial en su hogar. Sabía que, de alguna manera, esa presencia le había dado la fuerza para enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su vida.
la devoción de Julio. Julio creció en un entorno donde la devoción a la Santa Muerte era una tradición que se respetaba profundamente. Su madre, una mujer fuerte y sabia, tenía un pequeño altar en la casa, donde cada día encendía una vela y ofrecía flores frescas. Desde niño, Julio observaba a su madre en esos momentos de oración y respeto, escuchando las palabras que ella susurraba en silencio. Aunque no entendía del todo, intuía que había algo poderoso en aquella figura esquelética vestida de túnica, algo que brindaba paz y consuelo a su familia. A medida que creció, Julio comenzó a tener sus propias experiencias de fe. Cada vez que enfrentaba dificultades, recordaba el altar de su madre y la forma en que ella le pedía ayuda a la Santa Muerte. Decidió, entonces, crear su propio altar cuando se mudó a su primer apartamento. No era tan elaborado como el de su madre, pero lo mantenía limpio y con una vela encendida en señal de respeto. Nunca pidió nada, simplemente la veía como una figura protectora que siempre lo acompañaba. Un día, Julio se enfrentó a una situación que cambió su vida. En el trabajo, le ofrecieron una promoción con un salario considerablemente más alto, pero había un problema. El nuevo puesto implicaba manejar temas que lo incomodaban moralmente. Durante días, Julio estuvo atormentado por la decisión. La tentación de aceptar el dinero era fuerte, pero sentía que algo no estaba bien. En ese momento, decidió recurrir a su altar y pedir consejo a la Santa Muerte. Esa noche, frente a la vela encendida, Julio habló en voz baja, explicando sus dudas y temores. Le pidió a la Santa Muerte que le diera una señal para saber cuál era el camino correcto. Se fue a dormir sin esperar una respuesta inmediata, pero con la tranquilidad de haber compartido su dilema con alguien que siempre había sido una presencia silenciosa en su vida. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, Julio sintió una extraña calma. Al llegar, recibió una llamada de un amigo de la infancia que no había visto en años. Este amigo le ofreció una oportunidad laboral en otro lugar, en un proyecto que estaba alineado con sus principios y que también ofrecía estabilidad económica. Julio no dudó en aceptar, y al colgar, una paz indescriptible lo llenó. Sabía que su decisión había sido la correcta, y sintió que había recibido la guía que tanto necesitaba. Desde entonces, la devoción de Julio a la Santa Muerte se volvió más profunda. No era cuestión de pedir favores, sino de mantener una conexión de respeto y gratitud. Con cada éxito en su nueva carrera, le daba gracias a su protectora. El altar en su hogar creció y, como su madre, Julio comenzó a ofrecerle flores y velas diarias, sintiendo que esa presencia le daba dirección en los momentos difíciles. Julio no compartía su devoción con muchas personas, pues sabía que algunos no entenderían. Sin embargo, en su corazón, la Santa Muerte siempre ocupaba un lugar especial. Para él, ella era la guía silenciosa que lo acompañaba y le daba fortaleza para tomar decisiones difíciles, sin importar los caminos que eligiera en la vida. El milagro de Andrea. Andrea era una joven madre que atravesaba una situación difícil. Su hijo pequeño, Sebastián, había sido diagnosticado con una enfermedad rara, y los médicos no le daban muchas esperanzas. Día tras día, Andrea veía cómo su hijo se debilitaba, y, a pesar de los tratamientos, su condición no mejoraba. La impotencia y el dolor la llenaban, y comenzó a buscar cualquier alternativa que pudiera ayudar a salvar a su hijo. Fue entonces cuando una vecina le habló sobre la Santa Muerte. Esta mujer le contó que, al igual que ella, había pasado por momentos de angustia en el pasado y que había recurrido a la Santa Muerte en busca de consuelo y ayuda. Al principio, Andrea dudaba. Ella no era una persona religiosa ni acostumbraba a realizar rituales. Pero el amor por su hijo la llevó a considerar opciones que antes jamás habría imaginado. Andrea se acercó a una tienda de artículos religiosos y adquirió una figura de la Santa Muerte,
una imagen vestida de blanco, símbolo de pureza y protección. Al llegar a casa, armó un pequeño altar y, esa misma noche, encendió una vela y, con voz temblorosa, pidió ayuda para su hijo. No pedía un milagro, sino una oportunidad para que él mejorara, para que le diera fuerzas y no sufriera tanto. A cada palabra, las lágrimas caían de sus ojos, y su corazón se llenaba de una mezcla de desesperación y esperanza. Los días siguientes fueron difíciles, pero Andrea sentía una calma que antes no había experimentado. Empezó a notar pequeños cambios en la actitud de su hijo, aunque aún estaba débil, parecía tener más energía y, de vez en cuando, esbozaba una sonrisa. Los médicos seguían sin darle muchas esperanzas, pero Andrea no se desanimaba. Cada noche continuaba su ritual, agradeciendo los pequeños avances que veía en Sebastián y pidiendo fortaleza para ambos. Una tarde, cuando llevó a Sebastián a una revisión, los médicos le informaron que había habido una mejoría inesperada en sus análisis. Aunque seguía siendo un caso delicado, había señales de que el tratamiento comenzaba a surtir efecto. Andrea, incrédula y llena de esperanza, sintió que sus oraciones habían sido escuchadas. Sabía que el camino era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, veía una luz al final del túnel. A partir de ese momento, Andrea se volvió devota de la Santa Muerte. Cada semana, le llevaba flores frescas y encendía una vela en su honor, agradecida por la fuerza que le había dado para enfrentar el dolor de su hijo. Aunque la batalla de Sebastián no terminó de inmediato, Andrea estaba convencida de que aquella presencia protectora la acompañaba en cada paso del camino. Los pequeños milagros de cada día eran para ella un signo de que no estaba sola. Con el tiempo, la salud de Sebastián mejoró considerablemente, y aunque nunca pudo recuperar su salud por completo, Andrea sentía que la Santa Muerte les había dado una segunda oportunidad. Para ella, la figura esquelética no era un símbolo de muerte, sino de amor y protección, una fuerza silenciosa que la había sostenido en los momentos más oscuros. La protección de Luis. Luis era un hombre sencillo que trabajaba como guardia de seguridad en un complejo de apartamentos en el Estado de México. Su trabajo lo exponía a peligros constantes, especialmente en las largas y solitarias noches de vigilancia. Aunque siempre había sido cauteloso y evitaba conflictos, el temor a ser víctima de la violencia del entorno lo perseguía constantemente. Las historias de robos y ataques a guardias de seguridad en la zona se habían vuelto comunes, y cada noche, mientras caminaba solo entre las sombras, el miedo lo acompañaba. Un día, durante una conversación con un compañero de trabajo, escuchó hablar de la Santa Muerte y de cómo muchas personas le pedían protección en situaciones peligrosas. Luis había oído de ella, pero nunca había considerado pedirle ayuda. Sin embargo, algo en aquella conversación despertó su interés y, esa misma semana, visitó un mercado local donde vendían figuras y artículos religiosos. Eligió una figura pequeña de la Santa Muerte, de color negro, símbolo de protección y defensa. La colocó en su casa, en una pequeña repisa junto a la entrada, y comenzó a realizar un ritual sencillo antes de cada turno de noche. Antes de salir, encendía una vela y le pedía a la Santa Muerte que lo protegiera, que lo mantuviera a salvo en su trabajo y lo ayudara a regresar sano y salvo a casa cada mañana. En las semanas siguientes, Luis notó un cambio en su actitud. Aunque la peligrosidad de su trabajo no disminuyó, él comenzó a sentir una tranquilidad extraña cada vez que recorría los pasillos oscuros del complejo. En varias ocasiones, notó la presencia de personas sospechosas merodeando por la zona, pero siempre se alejaban al verlo, como si una barrera invisible los mantuviera alejados de él. Algunos compañeros le decían en broma que debía de tener un ángel de la guarda que lo protegía, y él, en silencio, agradecía a la Santa Muerte por cuidar de él. Un día, mientras estaba en su turno, se presentó una situación que puso a prueba su fe.
Un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza al complejo, y Luis, al enfrentarlos, sintió un miedo intenso. Sin embargo, una extraña sensación de calma lo invadió y pudo actuar con firmeza. Justo cuando pensaba que no lograría contenerlos, escuchó el sonido de sirenas en la distancia. La policía llegó antes de que la situación empeorara, y los intrusos fueron detenidos. Luis, aunque todavía tembloroso, comprendió que algo había intervenido a su favor. Desde entonces, su devoción hacia la Santa Muerte se hizo aún más fuerte. Le ofrecía oraciones cada día y se aseguraba de que su altar estuviera limpio y con velas frescas. Para él, la Santa Muerte no solo era una figura de protección, sino una presencia constante que le daba el valor que necesitaba para enfrentar los peligros de su trabajo. Con el tiempo, Luis compartió su experiencia con otros compañeros, algunos de los cuales también comenzaron a llevar figuras de la Santa Muerte en sus turnos. Para Luis, aquella figura se había convertido en algo más que una simple imagen, era un símbolo de seguridad y confianza que le permitía cumplir con su trabajo sin temor. Sabía que, mientras mantuviera su respeto y gratitud, siempre estaría bajo su protección. La aventura de Esteban. Esteban era un joven explorador urbano, apasionado por las historias de lugares abandonados y los secretos que parecían ocultar. Le gustaba recorrer viejas edificaciones, descubrir sitios olvidados y capturar la esencia de esos espacios en fotografías. En sus excursiones había encontrado muchas cosas extrañas, pero nunca había sentido una amenaza real hasta aquella noche en que decidió explorar una hacienda abandonada a las afueras de la ciudad. La hacienda, según las historias locales, había pertenecido a una familia adinerada, hasta que una tragedia misteriosa la dejó vacía. Los rumores decían que en la hacienda ocurrieron eventos paranormales, y que nadie que hubiera entrado después se atrevía a quedarse mucho tiempo. Esteban, sin embargo, no temía a los fantasmas ni a los mitos, lo consideraba parte del atractivo de la exploración. Así que, cámara en mano y con una linterna en el bolsillo, se adentró en el oscuro interior del edificio. Mientras caminaba por los corredores desmoronados y cubiertos de polvo, una sensación inquietante comenzó a invadirlo. Aunque estaba acostumbrado a estar solo en lugares desolados, el silencio era diferente esa noche. Sentía que alguien lo observaba desde la penumbra, y en un momento, casi pudo jurar que escuchó pasos detrás de él. Decidió ignorarlo, concentrándose en capturar las mejores tomas, pero el sentimiento de ser observado se hacía cada vez más intenso. Finalmente, entró en una habitación amplia que parecía ser el salón principal. Allí, en un rincón, vio una pequeña figura de la Santa Muerte, rodeada de velas apagadas y flores secas. Aunque conocía la imagen, nunca había tenido un altar frente a él de esa forma, y algo en su presencia lo hizo sentir una mezcla de respeto y temor. Sin saber por qué, se acercó y tocó suavemente la figura, como buscando consuelo en su fría superficie. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo, y las luces de su linterna comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando comprendió que, en esa hacienda, había algo más que ruinas. Sintió la necesidad urgente de marcharse, pero, al girarse, escuchó un murmullo lejano, una voz suave que parecía susurrar su nombre. Esteban, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la salida, sin detenerse hasta estar fuera de la propiedad. Esa noche, al llegar a su casa, revisó las fotos que había tomado, pero en lugar de las imágenes habituales, encontró sombras extrañas y figuras borrosas en varias tomas. En una de ellas, se veía claramente la silueta de la Santa Muerte, aunque no recordaba haber fotografiado el altar. Esteban sintió que había traspasado una barrera y que, de algún modo, la Santa Muerte lo había acompañado fuera de la hacienda. Desde entonces, comenzó a llevar consigo una pequeña figura de la Santa Muerte en sus exploraciones.
no lo hacía como devoción, sino como una forma de respeto y protección hacia lo desconocido. Cada vez que entraba en un lugar abandonado, ofrecía una breve oración y dejaba una pequeña ofrenda en agradecimiento por la protección que sentía. Para Esteban, aquella experiencia le enseñó que hay fuerzas invisibles que merecen respeto y que, a veces, buscar la aventura en lo desconocido implica tener un guardián a su lado. La conversión de Teresa. Teresa nunca había sido una persona devota. Vivía una vida tranquila, sin mayores preocupaciones y con pocas inclinaciones hacia lo espiritual o religioso. Sin embargo, una serie de eventos en su vida la llevaron a un punto de desesperación al que nunca imaginó llegar. Su esposo perdió su trabajo, sus hijos se enfermaron, y los gastos acumulados la hundieron en una situación crítica. Cada día se convertía en una lucha por salir adelante, y Teresa, agotada y al borde de la desesperación, empezó a cuestionarse cómo lograría mantener a su familia. Una noche, mientras buscaba consuelo en la televisión, apareció un programa sobre la Santa Muerte y la devoción que muchas personas le tenían. Teresa había oído hablar de ella antes, pero siempre lo había considerado algo ajeno, una práctica distante que no encajaba en su vida. Sin embargo, al escuchar las historias de personas que aseguraban haber recibido su ayuda, comenzó a sentir una extraña curiosidad. Desesperada por la situación, decidió darle una oportunidad, con la esperanza de que pudiera recibir algún alivio. Al día siguiente, fue a una tienda de artículos religiosos y adquirió una pequeña figura de la Santa Muerte, de color dorado, símbolo de prosperidad y éxito. Montó un pequeño altar en su casa, lo adornó con flores y encendió una vela blanca. Se arrodilló frente a la figura y, en voz baja, pidió ayuda para encontrar una salida a sus problemas. No pedía lujos, solo estabilidad para su familia y la fuerza necesaria para afrontar cada día. Durante las semanas siguientes, Teresa mantuvo el altar y ofrecía una oración diaria a la Santa Muerte. Poco a poco, comenzaron a llegar cambios inesperados. Su esposo encontró un trabajo temporal que les daba un ingreso estable, y sus hijos comenzaron a recuperarse. Aunque la situación no mejoró de la noche a la mañana, Teresa sentía que algo la ayudaba a seguir adelante, como si una fuerza invisible le diera el valor para enfrentar sus problemas. A medida que pasaba el tiempo, la devoción de Teresa hacia la Santa Muerte se hizo más profunda. Empezó a darle ofrendas más elaboradas, agradeciendo cada pequeño avance en su vida. En su corazón, sentía que había encontrado en la Santa Muerte una guía, una presencia que le daba fortaleza en los momentos más difíciles. Teresa ya no dudaba de su fe, sabía que, aunque no entendía completamente su poder, la Santa Muerte había intervenido en su vida de manera milagrosa. Con el tiempo, la estabilidad regresó a su hogar. Su esposo consiguió un empleo permanente y los problemas de salud de sus hijos se resolvieron. Teresa mantuvo su altar, agradecida y devota, sabiendo que había encontrado una protectora en quien confiar. Aunque algunos de sus amigos y familiares no comprendían su fe, ella no dejaba que las opiniones externas afectaran su devoción. Para Teresa, la Santa Muerte era mucho más que una figura, era un símbolo de esperanza y fuerza. Su vida había dado un giro gracias a esa devoción que nació en un momento de desesperación, y ahora, cada día, renovaba su compromiso con la certeza de que nunca volvería a enfrentar sus problemas sola. La fe de Ricardo. Ricardo era un hombre de negocios que, después de años de trabajo arduo, había logrado construir una empresa sólida y reconocida. Tenía todo lo que siempre había soñado, una familia unida, estabilidad económica y el respeto de sus colegas. Sin embargo, su éxito atrajo también envidias y malas intenciones. Empezó a notar problemas en sus proyectos, clientes que cancelaban sin razón aparente y empleados que parecían actuar en su contra. En poco tiempo,
lo que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse y Ricardo sintió que algo más allá de lo común estaba afectando su vida. Un día, hablando con un amigo de confianza, este le sugirió que podría ser víctima de envidia o incluso de algún tipo de energía negativa. Su amigo le habló de la Santa Muerte, explicándole cómo muchas personas recurrían a ella para protegerse y pedir ayuda en situaciones difíciles. Ricardo, aunque no era un hombre devoto, decidió investigar más sobre el tema. La idea de tener una ayuda espiritual en un momento tan complicado lo hizo sentir una esperanza renovada. Con algo de escepticismo, pero decidido a probar, fue a una tienda esotérica y adquirió una figura de la Santa Muerte, de color negro, símbolo de protección y defensa contra las malas energías. Al llegar a su casa, preparó un pequeño altar en su oficina, encendió una vela y, con voz suave, le pidió a la Santa Muerte que lo protegiera de las energías negativas y que alejara de su vida cualquier influencia dañina. No esperaba un cambio inmediato, pero sentía que al menos estaba haciendo algo para mejorar su situación. En los días que siguieron, Ricardo notó un cambio sutil pero poderoso. Los problemas en su empresa comenzaron a resolverse, los clientes volvieron a confiar en él y el ambiente en su oficina se tornó más positivo. Aunque no podía explicar qué había sucedido, Ricardo estaba convencido de que la Santa Muerte lo había escuchado y había intervenido en su favor. Con el tiempo, la devoción de Ricardo hacia la Santa Muerte se convirtió en parte de su vida cotidiana. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, encendía una vela y ofrecía una oración en agradecimiento por la protección recibida. Sabía que su éxito no solo dependía de su esfuerzo, sino también de esa fuerza espiritual que lo acompañaba en silencio. Ricardo se volvió reservado con su devoción, compartiéndola solo con quienes entendían y respetaban su fe. Aunque algunos de sus amigos y colegas no comprendían su vínculo con la Santa Muerte, él no se dejaba influenciar por las opiniones externas. Para él, la Santa Muerte era una protectora fiel, una fuerza que lo ayudaba a mantener su vida en equilibrio y a proteger lo que tanto le había costado construir. Desde entonces, su empresa se fortaleció y Ricardo continuó prosperando en sus negocios. Su altar se convirtió en un espacio sagrado, un recordatorio de que, más allá de lo material, existen fuerzas invisibles que pueden influir en nuestras vidas. Ricardo encontró en la Santa Muerte una protectora y guía, y jamás dejó de expresar su gratitud por haberla encontrado en el momento en que más la necesitaba. La salvación de Sonia. Sonia era una mujer amable y dedicada a su familia, pero durante años había soportado una relación abusiva y desgastante. Aunque amaba profundamente a sus hijos y quería protegerlos, sentía que su vida se había convertido en una prisión. Su esposo era controlador y manipulador, y cada día la hacía sentir menos capaz de salir de esa situación. Sonia había intentado pedir ayuda varias veces, pero siempre terminaba volviendo, atrapada en una espiral de dolor y dependencia emocional. Un día, mientras visitaba a una amiga que sabía de sus problemas, ésta le habló de la Santa Muerte. Le contó cómo muchas personas, en momentos de desesperación, habían recurrido a ella para encontrar fuerzas y protección. Sonia, que nunca había considerado la posibilidad de buscar ayuda espiritual, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Aunque no sabía si la Santa Muerte podría cambiar su vida, quería intentar algo diferente, algo que le diera la fuerza que tanto necesitaba para romper con su situación. Al día siguiente, compró una pequeña figura de la Santa Muerte en una tienda local y, al llegar a casa, la colocó en un lugar escondido, temerosa de que su esposo la descubriera. Esa noche, cuando todos dormían, encendió una vela y, en voz baja, le pidió a la Santa Muerte que le diera el valor para liberarse de su situación y que protegiera a sus hijos. Con lágrimas en los ojos, expresó todo el dolor que había guardado durante años, y por primera vez sintió que alguien realmente la escuchaba.
En los días que siguieron, Sonia notó un cambio en sí misma. Cada vez que su esposo intentaba manipularla, sentía una fuerza interior que le permitía resistir. Empezó a buscar información sobre apoyo legal y a hacer planes para salir con sus hijos, algo que jamás había tenido el valor de hacer antes. Sentía que la Santa Muerte le daba la fuerza para enfrentarse a sus miedos y la claridad para tomar decisiones que protegieran a su familia. Finalmente, un día, Sonia encontró el momento adecuado y dejó su hogar con sus hijos. Con la ayuda de amigos y una red de apoyo, logró establecerse en un lugar seguro. Su vida no fue fácil al principio, pero cada noche, antes de dormir, encendía una vela y le daba gracias a la Santa Muerte por la fuerza que le había dado para comenzar de nuevo. Sabía que su decisión había sido difícil, pero sentía que había hecho lo correcto. Con el tiempo, Sonia reconstruyó su vida y encontró la paz que tanto había anhelado. Su altar a la Santa Muerte se convirtió en un símbolo de su libertad y en un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, siempre había una salida. Sonia le enseñó a sus hijos el valor de la fortaleza y la resiliencia, agradecida de que la Santa Muerte le hubiera dado el impulso necesario para cambiar su destino. El milagro de Ernesto. Ernesto era un hombre de campo que había dedicado su vida a trabajar en los cultivos, y aunque su vida era humilde, siempre se había sentido satisfecho con lo que tenía. Sin embargo, un año las cosechas empezaron a fallar, y la situación en su pueblo se tornó desesperante. La sequía y las plagas arrasaron con los cultivos, y cada día que pasaba, la angustia de no poder alimentar a su familia crecía en el corazón de Ernesto. Había intentado todo lo que estaba a su alcance para salvar sus cosechas, pero nada parecía funcionar. Las oraciones que solía hacer en la iglesia local no le daban consuelo, y la desesperación lo empujaba a buscar ayuda en cualquier lugar. Un vecino le mencionó que, en momentos difíciles, algunos recurrían a la Santa Muerte para pedir protección y ayuda. Al principio, Ernesto se mostró escéptico, pero la desesperación lo llevó a considerar esta opción. Una tarde, Ernesto se dirigió al mercado del pueblo y compró una figura de la Santa Muerte. La eligió en color dorado, simbolizando abundancia y prosperidad, con la esperanza de que pudiera darle la oportunidad de salvar sus tierras. Al llegar a casa, construyó un pequeño altar en una esquina de su cocina, encendió una vela, con voz baja y llena de sinceridad, le pidió a la Santa Muerte que lo ayudara a proteger su cosecha y a proveer para su familia. Los días que siguieron estuvieron llenos de esfuerzo, pero Ernesto notó algo peculiar. Aunque sus vecinos continuaban perdiendo cultivos, sus plantas parecían resistir. La plaga que había afectado la zona no se extendió a sus campos, y, poco a poco, sus cosechas comenzaron a prosperar. Para Ernesto, aquello era un milagro, y no podía negar que sus súplicas habían sido escuchadas. Con el tiempo, sus campos florecieron nuevamente, y Ernesto cosechó lo suficiente para asegurar el alimento de su familia y compartir con algunos vecinos. Agradecido, mantuvo su altar a la Santa Muerte y cada mes le ofrecía frutas frescas y flores de su cosecha en señal de respeto y gratitud. Para él, la Santa Muerte se había convertido en una protectora, y su fe en ella era inquebrantable. Desde entonces, Ernesto compartía con otros campesinos la historia de su devoción, siempre recordándoles que, en los momentos de mayor desesperación, había encontrado una fuerza que lo ayudó a seguir adelante. La Santa Muerte se había convertido en un símbolo de esperanza en su hogar, y él sabía que, mientras mantuviera su respeto y gratitud, sus tierras estarían protegidas. La lección de Marisol. Marisol era una mujer joven, llena de energía y ambición. Había crecido en una familia humilde y, desde muy joven, soñaba con alcanzar el éxito profesional y poder darles una vida mejor a sus padres. Con dedicación y esfuerzo,
logró estudiar y abrir su propio negocio, una pequeña tienda en el centro de la ciudad que vendía productos artesanales. Al principio, el negocio prosperó, pero, al igual que en toda carrera de emprendedora, se encontró con obstáculos y desafíos que la hicieron tambalear. Un día, una amiga le habló de la Santa Muerte y de cómo algunas personas recurrían a ella para pedir prosperidad en sus negocios. Marisol, aunque no era particularmente devota, decidió investigar un poco más, intrigada por la idea de recibir ayuda en su emprendimiento. Después de todo, sus problemas económicos habían crecido y sentía que había llegado a un punto en el que necesitaba toda la ayuda posible. Compró una figura de la Santa Muerte dorada, simbolizando la abundancia, y la colocó en un pequeño altar en su tienda. Encendió una vela y, con voz suave, pidió ayuda para que su negocio prosperara y para que llegaran más clientes. Marisol se comprometió a cuidar el altar y a ofrecerle ofrendas si lograba salir adelante. Durante las semanas siguientes, comenzó a notar un aumento en las visitas a su tienda y, poco a poco, sus ventas mejoraron. Sin embargo, con el éxito también vino la tentación de expandirse rápidamente, sin considerar los riesgos. Marisol empezó a tomar decisiones impulsivas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en productos nuevos sin analizar el mercado. Sentía que, con la Santa Muerte a su lado, no podía fallar. Pero pronto, sus decisiones comenzaron a tener consecuencias. Las deudas se acumularon y, una vez más, su negocio empezó a tambalear. Desesperada, Marisol regresó al altar, esta vez con una actitud de humildad, pidiendo no solo prosperidad, sino también sabiduría para tomar decisiones responsables. Comprendió que su fe en la Santa Muerte no era una garantía de éxito automático, sino una guía que debía acompañarse de esfuerzo y responsabilidad. Le pidió perdón por sus errores y prometió no dejarse llevar nuevamente por la ambición desmedida. Con esta nueva actitud, Marisol retomó el control de su negocio, aprendiendo a manejar mejor sus recursos y a crecer de forma prudente. Sus ventas se estabilizaron, y el altar de la Santa Muerte en su tienda se convirtió en un símbolo de disciplina y gratitud. Ahora sabía que el verdadero éxito no consistía solo en recibir ayuda, sino en aprender de los errores y ser fiel a sus compromisos. A partir de entonces, Marisol continuó prosperando, siempre agradecida con la Santa Muerte, a quien veía como una aliada y guía en su camino hacia el éxito. Su experiencia le enseñó a valorar la sabiduría y la paciencia, y, cada día, renovaba su compromiso con la certeza de que el verdadero progreso se alcanzaba con respeto y dedicación. La transformación de Ignacio. Ignacio siempre había sido un hombre temido en su vecindario. Desde joven, se dedicó a actividades ilegales y, a lo largo de los años, se convirtió en alguien respetado por unos y temido por otros. Su vida estaba marcada por el riesgo y la violencia, y aunque se enorgullecía de su reputación, también sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus acciones para siempre. Con el paso del tiempo, comenzó a perder a amigos y conocidos, ya fuera por traiciones o por los peligros de la vida que llevaba. En medio de este ambiente, Ignacio empezó a sentir que algo en su vida estaba mal. Las noches se le hacían largas y solitarias, y los recuerdos de sus acciones pasadas lo atormentaban. Fue entonces cuando un amigo cercano, alguien que había dejado el mundo del crimen y buscado una vida más tranquila, le habló de la Santa Muerte. Le contó cómo ella le había ayudado a cambiar de rumbo y a encontrar una paz que nunca antes había experimentado. Al principio, Ignacio se mostró escéptico. Para él, la idea de recurrir a una figura religiosa era casi impensable. Sin embargo, con cada noche que pasaba y cada recuerdo que lo acosaba, sentía más y más la necesidad de un cambio. Finalmente, decidió darle una oportunidad a la devoción de su amigo, con la esperanza de encontrar algo que le diera un nuevo sentido a su vida.
Compró una figura de la Santa Muerte en una tienda discreta y la llevó a su casa. Esa misma noche, encendió una vela y, en voz baja, habló con la figura. No sabía exactamente qué decir, pero expresó su deseo de redención y pidió una oportunidad para hacer las cosas bien. Ignacio le prometió a la Santa Muerte que, si le ayudaba a encontrar un camino mejor, dejaría atrás su vida de crímenes y buscaría una forma honesta de ganarse la vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de pruebas y dificultades, pero Ignacio se mantuvo firme en su decisión. Aunque al principio fue difícil, encontró trabajo en un taller mecánico gracias a un conocido, y poco a poco comenzó a alejarse de las personas y situaciones que lo llevaban de regreso a su antigua vida. Sentía que la Santa Muerte lo estaba guiando, dándole la fuerza que necesitaba para resistir la tentación de volver a caer en el crimen. Con el tiempo, Ignacio descubrió una paz que nunca había conocido. Aunque su pasado aún lo perseguía, sentía que cada día se acercaba más a la vida que siempre había deseado, una vida tranquila y libre de violencia. El altar que tenía en su casa se convirtió en un símbolo de su transformación, y cada día encendía una vela en señal de gratitud. La gente del vecindario notó el cambio en Ignacio, y algunos de sus antiguos amigos también decidieron seguir su ejemplo, intrigados por la paz que irradiaba. Para Ignacio, la Santa Muerte no solo había sido una ayuda en momentos difíciles, sino una guía que le mostró el camino hacia una nueva vida. Su devoción hacia ella se convirtió en un recordatorio de su compromiso, y nunca dejó de agradecerle por la oportunidad de redimirse. La paz de Alicia. Alicia era una anciana que había vivido una vida plena, rodeada de amor y de recuerdos que le traían paz. Con los años, sin embargo, la soledad empezó a hacerse presente en su vida. Sus hijos se habían mudado a otras ciudades, y la mayoría de sus amigos habían partido. Aunque trataba de mantener una actitud positiva, las noches se volvían largas y los días parecían perder su color. Era una mujer de fe, pero sentía que necesitaba algo más, una presencia que la acompañara en esos momentos de soledad profunda. Un día, durante una visita al mercado, Alicia pasó por un puesto donde vendían figuras de la Santa Muerte. Aunque siempre la había considerado una imagen ajena a sus creencias, algo en aquella figura blanca, símbolo de paz y protección, le llamó la atención. Sin pensarlo demasiado, la compró y la llevó a su hogar, colocándola en un pequeño altar en su sala. Esa misma noche, Alicia encendió una vela y, con una sonrisa nostálgica, le pidió a la Santa Muerte que la acompañara y le diera paz en los momentos de soledad. No pedía riquezas ni milagros, solo la compañía de una presencia que la ayudara a enfrentar los últimos años de su vida con serenidad y amor. A partir de entonces, cada noche dedicaba unos minutos para hablar con la Santa Muerte, contándole sus pensamientos y recordando los momentos felices que había vivido. Con el tiempo, Alicia comenzó a notar que la soledad ya no la oprimía como antes. Sentía una tranquilidad inexplicable, una paz que la llenaba de alegría y que le permitía disfrutar de cada día con gratitud. Su devoción hacia la Santa Muerte creció, y su hogar se convirtió en un espacio lleno de luz y armonía. Aunque sus hijos la visitaban esporádicamente, ya no sentía la tristeza de la espera, se sentía acompañada y protegida. La salud de Alicia se debilitaba con el tiempo, pero ella aceptaba los cambios con serenidad. Sabía que la Santa Muerte la cuidaba y que, cuando llegara el momento de partir, lo haría en paz. En sus últimos días, su hogar fue un lugar de calma, donde los visitantes se sorprendían al ver la tranquilidad que irradiaba. Alicia había encontrado en su fe una compañía que la había acompañado hasta el final de sus días. Cuando falleció, su familia encontró el altar en su sala, decorado con flores frescas y una vela que aún estaba encendida. Para ellos, fue un símbolo de la paz con la que Alicia había vivido sus últimos años, y decidieron mantener el altar en su honor, agradecidos por la serenidad que la Santa Muerte le había brindado.